Vamos entonces a comenzar con los conceptos que nos van a presentar el Código Civil de Puerto Rico del año 2020. Vamos a hablar del concepto de lo que son personas. Según el Código Civil, existen varios tipos de personas. Las personas son naturales o jurídicas. Todo ser humano es una persona natural, o sea, nosotros como individuos somos personas naturales. El artículo 39 te define lo que es una persona natural. La ley personal de las personas naturales, valga la redundancia, rige la capacidad, el estado civil, los derechos y los deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. Continuamos con persona natural. El artículo 69 del Código Civil del 2020 habla de la personalidad y capacidad. ¿Qué son estos conceptos? Según definido, dice, el nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. En otras palabras, para que usted pueda gozar de personalidad y capacidad jurídica, usted tiene que nacer. Dice, la representación del ser humano en gestación corresponde a quien la ejercerá cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad a un representante legal o defensor judicial. En otras palabras, para usted tener personalidad y capacidad jurídica, usted tiene que nacer, ¿verdad? Si usted está concebido pero no es nacido porque muere antes de nacer, y cuando hablamos de nacer es que usted se desprenda del seno materno y pueda respirar por usted mismo. Si eso pasa, pues usted es una persona natural con personalidad y capacidad jurídica. No obstante, mientras usted es menor de edad, ¿verdad? La representación de usted corresponde cuando usted nazca a las personas que tienen la patria potestad o la custodia sobre usted. Por eso es que dice la representación del ser humano en gestación, o sea, todavía no ha nacido, corresponde a quien la ejercerá cuando nazca. En otras palabras, si usted está en el vientre, cualquier asunto que lo afecte a usted le va a corresponder a sus padres o a sus tutores. Dice, y en caso de imposibilidad o incapacidad, a un representante legal o a un defensor. Les puedo indicar que esto, como está en el Código Civil actual, un poquito más técnico que como estaba antes, porque no sé si ustedes están al tanto, aquí esto de lo que es el concebido pero no nacido, pues es un tema de controversia entre sectores religiosos y no religiosos. Y entonces el Código Civil actual lo que quiso fue incluir, y lo que está diciendo es, si la persona está concebida, pues cualquier cualquier determinación que corresponda sobre ese concebido pero no nacido, le pertenece a los que tienen la capacidad de representarlo cuando nazca, ¿verdad? Pues en ese caso sería a su padre, a su madre, ¿verdad? Si padre o madre están incapacitados por las razones que podamos ver más adelante, pues entonces a un representante legal o a un defensor judicial. No obstante, para que usted pueda gozar de personalidad y capacidad jurídica, usted tiene que nacer. ¿Bien? Artículo 70. ¿Quién se reputa nacido? Consecuencias legales del no nacido. Dice, es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, como ya yo les mencioné anteriormente, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigo de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. En otras palabras, antes a nosotros nos lo decían de forma más simple. ¿Quién es nacido? Mire, el que se desprende del seno materno, ¿verdad? Que nace, le cortan el cordón umbilical y respira por sí mismo. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Bien? ¿Y cómo lo podemos certificar? Lo podemos certificar o a través de, señalarle aquí, de un reconocimiento médico o
por testigos. Bien, esas personas pues pueden acreditar que usted nació vivo y entonces usted es una persona natural con personalidad y capacidad jurídica. Los derechos que se reconocen a los nasciturus están supeditados a que nazca. Nasciturus es el concebido pero no nacido. Eso es lo que significa nasciturus. Por eso es que dice que los derechos que se reconocen al concebido pero no nacido están supeditados, en otras palabras, están condicionados a que éste nazca con vida y no menoscaban de forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo. Esto se incluyó, esta última oración se incluyó porque, como les dije, este proceso de aprobación del Código Civil en materia de lo que son las personas y las personas, ¿verdad?, concebidas y no nacidas fue bien controversial en el sentido que en una ocasión dicen que el Código Civil, como se había presentado, le quitaba derechos adquiridos a las mujeres de tomar decisiones sobre su embarazo. Pues aquí se garantizó, ¿verdad?, de que aún reconociendo que ese nasciturus puede tener derechos posteriores, eso no significa que se están afectando derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su embarazo, porque aquí, integrando lo que hemos hablado, hay unas determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde le dan, ¿verdad?, dependiendo de los trimestres, ciertos derechos a las mujeres embarazadas de tomar decisiones sobre su embarazo. Bien. Continuamos. Dice, si el concebido nace muerto, se reputa, o sea, se entiende que no existió jamás. Ese es el concebido pero no nacido, no existió jamás. Nunca va a adquirir una personalidad ni capacidad jurídica. Continuamos con la persona natural. Presunción de vida. Se presume que todo ser humano nace con vida. El artículo 74 dice, goce de los derechos esenciales. Establece este artículo que toda persona natural tiene el goce de los derechos esenciales que emanan de su personalidad y puede reclamar su respeto y protección ante el Estado y ante las demás personas naturales y jurídicas. En otras palabras, una vez usted nace, usted tiene personalidad y capacidad jurídica y todos los derechos garantizados por las leyes que aplican en Puerto Rico lo protegen a usted. Vamos a ver que mientras usted es menor, pues alguien tiene que representarle, pero una vez usted viene a la mayoría de edad, usted puede ejercer todos los derechos como persona natural. Son derechos esenciales de la personalidad, la dignidad y el honor, la libertad de pensamiento, conciencia o religión, de acción, la intimidad, la inviolabilidad de la morada, la integridad física y moral, la creación intelectual. Fíjense que el Código Civil está recogiendo, este código nuevo, está recogiendo conceptos que vienen de nuestra Constitución, específicamente de nuestro artículo 2, sección 1, ¿verdad?, donde indica que la libertad del ser humano, de la dignidad del ser humano es inviolable, que todo el mundo tiene derecho a su vida, a la libertad. Pues mire, eso lo estamos recogiendo en el Código Civil. Yo encuentro esto muy bien. El Código Civil anterior no tenía eso, porque déjenme indicarle que el Código Civil anterior, como se estableció y repasando, venía de España. Y en España pues eran otras disposiciones distintas, además que eran otros tiempos. La última revisión completa antes de esta, del código aprobado en el 2020, nos venía a nosotros de la década del 30, del 1930 del siglo pasado. O sea, que sí se requería una revisión completa de nuestro Código Civil y aquí la tenemos y la estamos dando. Los derechos esenciales aquí reconocidos solo admiten las limitaciones que impongan la Constitución del Estado Libre Asociado, este código y las leyes. Continuamos con persona natural, ¿verdad? Las cosas que afectan a la persona natural. Efectos de la muerte. Dice, la personalidad y capacidad jurídica de la persona natural se extinguen por su muerte. Eso es obvio. Cuando usted pasa a otro plano, ya dejó de ser una persona
con capacidad jurídica. Mayoría de edad, importante. Toda persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple 21 años. Aquí se especuló y se trató de decir que el Código Civil iba a establecer la mayoría de edad a los 18 años, que para la década de los 90 del siglo pasado, y lo digo así con toda premeditación para que impacte, ¿verdad? Porque sí, fue en el siglo pasado que vivimos, yo viví eso. Para la década de los 90 se enmendó las leyes y se estableció que la mayoría de edad era de 18. Eso no funcionó, se volvió a 21. Aquí se especuló que se iba a volver a los 18 años, pero no fue así. El consenso de las personas que conocen de esto estableció que son los 21 años. De hecho, hay científicos sociales y psicólogos que establecen que la madurez del ser humano comienza a los 24 años o 25. Así que le digo eso como un comentario, no es que eso sea así, para efectos de nuestra clase, es la mayoría de edad a los 21 años. Desde entonces, la persona que cumple 21 años tiene plena capacidad para realizar por sí misma todos los actos civiles mientras no se halle dentro de las restricciones y prohibiciones que impone este código, como vamos a ver. Presunción de capacidad. Se presume la capacidad de la persona natural mayor de edad de obrar por sí misma. En otras palabras, tan pronto nosotros llegamos o cumplimos los 21 años, hay una presunción que nosotros tenemos completa capacidad jurídica para obrar y manejar nuestros asuntos. Es una presunción. ¿Qué es una presunción? O sea, ¿qué significa esta palabra presunción? Una presunción es un hecho que se da por cierto hasta tanto no se prueba lo contrario. Por lo tanto, cuando usted llega a 21 años, hay una presunción que usted tiene plena capacidad jurídica para obrar, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Bien? Contra esta presunción solo se admite la sentencia de incapacitación absoluta o de restricción parcial de la capacidad por las causas y extensión que determina la ley.